Primeramente, vamos a orar. Ay, mira, permite grabar, gloria a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por esta noche otra vez maravillosa que podemos reunirnos como grupo, como equipo. Te pedimos, eterno Dios, Espíritu Santo, que seas tú quien nos guíe, quien nos enseñe, quien nos ayude en este día, Señor, a poder eh, hacer lo que tú nos mandaste a hacer, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque sé que hoy tú una vez más nos adiestras y nos enseñas, Señor, para poder nosotros hacer lo que tú nos mandaste a hacer. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Hoy la clase va a ser totalmente dirigida a lo que es el gobierno, el equipo profético y apostólico, porque hemos estado hablando de muchos fundamentos, de muchas cosas, y a lo mejor ustedes pueden tener alguna quizás idea o un entendimiento de lo que es un ministerio apostólico, pero el ministerio apostólico es mucho más de lo que nosotros siempre estamos hablando, que es el apóstol y todas esas cosas. El ministerio apostólico conlleva muchas ramas y quiero comenzar leyendo un texto que está en Segunda de Corintios, el capítulo 3, el versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice así: el cual asimismo nos hizo, escuchen bien lo que el apóstol Pablo, un hombre interesante y poderoso del Nuevo Testamento, escribe. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros. Escuchen bien, todos somos ministros, pero dice competentes, no cualquier ministro, ministros competentes, que es un ministro competente, es aquel líder, es aquel ministro, es aquel predicador, apóstol, profeta, evangelista, ministerio que carga, adorador, que es competente. Una persona competente es la persona que aprende a manejar asuntos, porque el hecho de que tú cargues un llamado no significa que tú sabes manejar asuntos. Hablaba en estos días, estuvimos en la reunión de lo que eran los apóstoles en Puerto Rico y reunimos o se reunieron, nosotros somos parte de este gran equipo que son escogidos en toda la isla, de todas las partes de Puerto Rico, escogieron algunos y ahí estaban los apóstoles de ellos, pero se tocaron temas, decía yo, creo que anoche hablaba con mi hija, Jadaisa, temas que eran temas de gobierno secular natural y también del gobierno espiritual. Y en esos temas se tocaron cosas que muchas veces cuando tú las escuchas no estás en acuerdo, porque nosotros tenemos muchas veces ideología y formas de pensar, y especialmente cuando se habla de partidos y gobierno. Aquí en Puerto Rico, ustedes conocen cómo opera el gobierno aquí y la política. Pero noté ese día que mucha gente hablaron cosas muy poderosas, tremendas, pero noté que una de las personas que más rango tiene o que más posición tiene como apóstol en Puerto Rico, cuando habló molesta. Y yo miraba y decía, wow, quien menos tú te imaginas, no se dijo nada malo, solamente hay un desacuerdo en opiniones, pero ahí me demostró que no era un ministro competente. ¿Por qué? Porque un ministro competente maneja la situación y en un foro público se sabe expresar y no muestra molestia, no muestra debilidad. El ministro competente es aquel que maneja y que sabe cómo funcionar. Amén. Entonces Pablo dice, en cual a sí mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Siempre recuerden que nosotros estamos bajo un mejor pacto y bajo mejores promesas. Lo que Dios hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob,
fue el viejo pacto, fue bueno para su momento, pero nosotros después de Jesús entramos en un nuevo pacto, un pacto de gracia, un pacto de favor. Amén. Yo quiero que usted entienda la diferencia que hay en los pactos. Dios renueva los pactos. Amén. Por eso nosotros tenemos que saber que Dios es un Dios que está en una continuidad de movimiento. Amén. Dice aquí un nuevo pacto, no de la letra. Miren qué poderoso está esto. Y ustedes que son líderes y ministros, yo quiero que ustedes tomen este texto que Pablo escribe aquí y lo estudie. Dice no de letra, sino del espíritu. ¿Qué significa no de letra? Todo el mundo puede hablar bien, todo el mundo puede tener quizás un buen vocabulario, una forma de expresar. Hay gente que son muy elocuentes hablando, pero eso no garantiza que es del espíritu. Amén. Eso es importante. Creo que mi hija, Pastora Raiza, tiene el micrófono abierto. Pues será un momentito. Significa que nosotros tenemos que ser ministros competentes, pero no de letra, sino dice aquí del espíritu. Si hay algo que Dios va a hacer en esta nueva temporada es usar a la gente que están conectadas en el espíritu. Amén. Usted no piense que porque habla bien, sabe mucho, lee Biblia, conoce revelaciones, está garantizada tu bendición. La gente que va a lograr vencer, ganar, obtener, conquistar en este tiempo son la gente que están conectadas en el espíritu. Esta mañana a las 5 de la mañana yo estaba despierto orando porque identifiqué que de la manera más poderosa que yo puedo salir de cualquier situación o crisis es conectándome en el espíritu. Amén. Pablo dice que la letra mata, más el espíritu vivifica. Amén. Hablando de esto hoy, de lo que es el ministerio apostólico, el ministerio profético, y hablando de las características, la formación, que es el tema que vamos a estar tocando en esta serie, características, formación, diseño. Es importante que nosotros introduzcamos, ustedes que están bajo un ministerio apostólico, marcando la diferencia, que introduzcamos lo que es lo apostólico y lo profético. Entre la formación de un ministerio, escriban eso por ahí, entre la formación de un ministerio apostólico y profético, usted sabe esto, se lo he dicho quizás de mente mil maneras, tiene que haber un compromiso y una responsabilidad. Jesús confió a los apóstoles y a los profetas el poder del ministerio. Escuchen bien, si usted ve, la iglesia comienza cuando los apóstoles están orando en el aposento alto en el libro de Hechos. Entonces, la Biblia dice que hoy se edifica bajo el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Yo sé que aquí yo tengo hijas profetas, o todas aquí son profetas, mis hijas, y aún Javier se mueve mucho en lo que es profético. El ministerio se edifica bajo ese fundamento. Por eso tenemos que tener los fundamentos sólidos, los tenemos que tener claros, porque un fundamento que no está sólido y no está claro es un fundamento que está fuera de control y fuera de balance. ¿Ok? ¿Qué hace el ministerio apostólico y profético? Escriba por ahí. Cuida, está encargado de cuidar, el pastorar. Nosotros, los apóstoles, los cuidamos a ustedes. Es nuestra función cuidarlo, pero es su función cuidarnos a nosotros también. ¿Por qué? Porque nosotros somos quienes Dios ha puesto en tu vida para que los dirija. Yo tuve una gran conversación con mi hija, Radaísa, que me llamó, que hacía días que no hablábamos, y fue una conversación tan edificante porque ella expresaba la bendición de que fuéramos sus padres, ¿no?
Y yo le decía a ella, si no hubiera una hija como tú, yo no podría ser padre. Igual como Yane, igual como Dayane, igual como María, igual como Javier, igual como todos los que están bajo nuestra tutoría. O sea, ustedes son los que nos hacen a nosotros padres y por causa de ustedes, nosotros somos sus apóstoles, pero es bueno que también nos cuiden. Amén. Porque el ministerio profético apostólico se tiene que cuidar. También el ministerio apostólico y profético, usted tiene que entender esto muy bien para que no se confunda con la gente por ahí, tiene que caminar bajo señales y milagros. Donde no hay señales y milagros, hay que buscar qué está pasando en ese ministerio. Nos hemos enfocado mucho nosotros, y digo nosotros porque no estoy hablando de algo personal, es algo ministerial. Nos hemos enfocado mucho en levantar líderes, en dirigir líderes, pero hemos echado a un lado los milagros, hemos echado a un lado los prodigios y debemos de orarle a Dios mientras estemos orando en las madrugadas para que Dios despierte en nosotros, en ti y en mí, la unción de milagros, la unción de que cuando hablemos, Dios sane, Dios liberte y Dios restaure. Amén. También es importante que entendamos que el ministerio apostólico es el ministerio del Espíritu Santo. Es el ministerio donde el Espíritu Santo se postró cuando cayó en el aposento. Amén. Y es el que nos hace a nosotros hablar en otras lenguas, es el que nos enseña, nos dirige. Y es importante eso. También el ministerio apostólico es el fundamento. Escuchen esto, escríbanlo, esto está interesantísimo. Mientras yo escribía hoy, el ministerio apostólico es el fundamento, es la dirección entre la ley y la gracia. Escuchen bien, entre la ley y la gracia es el que hace el balance entre una cosa y la otra. También el ministerio apostólico que va por ahí tiene unas características y tú no tienes que ser el apóstol para tener estas características. Tú eres parte de este ministerio y muchos de ustedes son pastores, como Pastora Radaísa y otros que están con nosotros, tienen que cargar las características de lo que es el ministerio apostólico. ¿Y cuáles son esas características? Número uno, aprenden a dejar legados. Escuche, usted no puede morirse. Yo quiero que tú digas esto, no me voy a morir hasta que yo no deje un legado a las próximas generaciones. Mi corazón está en que alguien de la gente que yo tengo anhele la unción que yo cargo, que el apóstol carga, anhele seguir con este ministerio el día que nosotros no estemos en esta tierra, porque esto no puede morir. Amén. Entonces, antes que nosotros, cuando estaban los diferentes móviles que han pasado y las diferentes etapas, ¿no? Y las transiciones, antes no se hablaba de legado, el pastor tenía que durar 30, 40 años y se moría, y después que se moría ya cambiaban y ponían a otro, pero nunca preparaba a alguien para que tomara su lugar. El ministerio apostólico piensa, actúa diferente. El ministerio apostólico prepara hijos, prepara líderes para posicionarlos en vida, posicionarlos en el momento. Por eso nosotros identificamos, lamentablemente se identifican a veces gente que no están quizás apasionados por lo que Dios quiere hacer y muchos renuncian, otros se van, unos se mueven, pero nuestro trabajo es seguir identificando gente que Dios pone en nuestro camino para poderlos posicionar. Número dos, característica de un ministerio profético y apostólico es que se enfoca, y esto es bueno para mi hija Pastora Radaísa, que está pastoreando, y para los hijos que pastorean, se enfocan en las generaciones. Nosotros no podemos enfocarnos nada más en lo que tenemos ahora. Tenemos que enfocarnos en las generaciones, en los hijos de los hijos, en los nietos. ¿Por qué? Porque son los que van a tomar el batón cuando nosotros decidamos ya salir de esta tierra. Entonces, tú como líder, tengo aquí profetas, evangelistas, pastoras, tengo líderes, escuderos, tienes que saber que
tu trabajo es identificar a otros para enseñarle lo que tú sabes. Antes los pastores no les gustaba enseñar a los que estaban cerca de él porque tenían el temor que le podían quitar su posición. Tengo noticias para ti. Lo que es tuyo, nadie te lo quita. Tu posición, tu llamado, la unción que Dios te ha dado, no importa que se levante uno que quizás sea más grande que tú, como quiera, tú sigues siendo lo que Dios dijo que vas a hacer. Entre Jesús y Juan el Bautista, cuando se encontraron, fíjense en esto, ¿quién era más grande entre los dos? Juan el Bautista se movía hasta que Jesús llegó y nunca tuvieron celo ni compitieron por la unción. Juan el Bautista hizo su trabajo, Jesús siguió el de él. Por eso es importante que nosotros sepamos que tenemos que aprender, y toma esto bien, mis hijos amados, a dejar los legados de las generaciones que vienen después de nosotros. Amén. También el ministerio apostólico es el ministerio que le apasiona al Espíritu Santo. Cuando tú ves un apóstol o un profeta que habla más de ellos que del Espíritu Santo, que habla más de la unción que carga que del Espíritu Santo, que habla más de los logros que han hecho que el Espíritu Santo, ojo a eso y cuidado, porque el hombre de Dios que está en una posición apostólica profética tiene que saber que esa posición la tiene porque el Espíritu Santo está en él. Escúcheme, si el Espíritu Santo no habitara en ti, tú no tuvieras hoy nada, no supieras leer, no supieras quizás a lo mejor predicar, no, a lo mejor no tuvieras la bendición de dirigir un equipo o predicar o estar en conferencia como hago yo, porque yo entiendo, como dice la Biblia en el libro de Romanos, que todo es de él, que todo es por él y que todo es para él. El día que tú como líder se te vaya ese pensamiento, ya estás en problemas. Amén. El ministerio apostólico no solamente es el que delega, el que prepara legados, sino que trabaja en generaciones y también es el apasionado por el Espíritu Santo. Y una de las características que ustedes han notado del ministerio apostólico, los que están conmigo, los que conocen nuestra función, es que el ministerio apostólico le gusta poner las cosas en orden. Hay cosas en tu vida, hay cosas en mi vida que a veces las podemos trabajar, pero yo como apóstol, yo he tenido una conversación con un gran amigo apóstol y tocábamos este tema. Yo como apóstol, hay cosas que no pueden ser aceptables. Amén. Hello. Fornicación en el ministerio no puede ser aceptable. Pecado en el ministerio no es aceptable. O sea, tú te restauramos, te preparamos, te ayudamos a levantarte, pero no puede funcionar en posiciones. Hoy en día, la gente que de este tiempo pecan y tú los puedes sacar porque se enojan contigo, se llevan el bate, se llevan la bola y se pueden llevar el parque, se lo llevan también. Amén, pero tienes que saber que tu función apostólica, profética, como líder y parte de un ministerio que es un ministerio apostólico y profético, tú sabes que hay cosas que no son negociables, que hay cosas que no son aceptables, que no importa cuánto yo te puedo amar a ti hoy, si haces algo que verdaderamente va a contristar al Espíritu Santo, va a afectar la reputación de tu equipo o la reputación de tus apóstoles, yo tengo que sacarte del ministerio y no es personal y tú no te puedes enojar porque el padre que ama corrige, el padre que ama te va a poner en disciplina y yo sé que muchas veces al ser humano de este tiempo no le gusta, pero el ministerio apostólico funciona de esa manera. Es orden, que tú pongas orden en tu equipo, en tus ministros, en tus líderes y en lo que Dios te ha dado. Amén. Esa es la cuarta. Y la quinta, el ministerio apostólico, de las características de un ministerio apostólico y profético, trabaja con el ministerio quíntuple. Escuchen bien, el apóstol, por supuesto, es el hombre que Dios tiene, pero delante de Dios todos tenemos una autoridad, todos tenemos una función y todos somos iguales delante de Dios, porque delante de Dios no hay título, no hay posición y no hay nada que pueda impresionar a Dios. Pero en esta tierra a él le plació
poner apóstoles, profetas, evangelistas y posicionarlos. Amén. Eso es importante que tú entiendas también la número 6, que una de las características más importantes y más poderosas que a mí me apasiona de lo que yo hago es trabajar en equipo. Hello. Si a ti no te gusta trabajar en equipo, tú no puedes estar en un ministerio apostólico. El ministerio apostólico es aquel que sabe que Pastora Radaiza carga una palabra y ella puede Dios usarla hasta más que yo. Y yo no me puedo molestar igual a Yane, sirviendo, hablándole a alguien, o a Javier, o a Dayana, o a María. Tenemos que entender, y no sé si hay alguien, no puedo ver a todo el mundo, pero tenemos que entender que cuando tú caminas bajo un equipo apostólico y profético, nosotros somos personas que estamos en alianza y no en competencia. Estamos trabajando para el mismo fin, para la visión, para el mismo Dios y no competimos. El día que alguien del equipo yo vea que está compitiendo, pues yo lo remuevo y pongo a otro. ¿Por qué? Porque aquí la competencia no puede. Muchas veces hay gente que no sabe manejar, ¿no? Lo que es el crecimiento, lo que es quizá el empoderamiento que Dios le da y se sienten ya porque hicieron algo ya más grande que los que están a su alrededor. Y la Biblia es clara cuando dice que el que quiera ser grande, que sea pequeño. Hello. Entonces, para tú ser grande en el reino, en el posicionamiento de lo que es reino, dice que para tú ser grande tiene que ser más pequeño. Y a nadie le gusta ser pequeño, a todo el mundo le gusta ser grande. A nadie le gusta estar en el parking, a todo el mundo le gusta el altar. A nadie le gusta estar sirviendo, a todo el mundo quiere el micrófono. Yo aprendí cruzando niños y así fui creciendo, sirviendo y todavía sirvo. ¿Por qué? Porque a temprana edad en el ministerio pude identificar que para ser grande tengo que comenzar por abajo. Y no importa los que estaban antes que yo sabía que yo iba a ser grande porque yo estaba sirviendo desde abajo. Amén. Y la número 7, el ministerio apostólico y profético tiene la autoridad, escuchen bien, para confirmar y establecer las personas en sus funciones que el Espíritu Santo haya designado previamente. Lo repito, el ministerio apostólico profético tiene la autoridad y para aprobar, escuchen bien, para confirmar y establecer las personas en sus funciones que el Espíritu Santo haya designado previamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando nosotros decidimos poner a alguien en una posición, quizá, y me ha tocado muchas veces en el ministerio, hay gente que me dice, pero apóstol, tú sabes que esa persona no está lista o esa persona. Entonces, esto no tiene que ver con que tú seas el más inteligente. Tiene que ver con que el Espíritu Santo posiciona y a veces, muchas veces Dios pone a quien Él quiere y no a quien tú quieres. Amén. Ahora, quiero que escriban por ahí estas cositas que yo tengo por ahí y escríbanlo. El apóstol es alguien enviado para ser pionero y establecer obras y nuevos líderes. Cuando te pregunté, bueno, ¿qué es un apóstol? Bueno, aparte que es un enviado, porque tenemos a veces un poquito de contienda con lo que son los apóstoles y los profetas, pero tienes que tener una contesta clara y precisa. ¿Qué es un apóstol? Bueno, te voy a decir lo que un apóstol es alguien enviado para ser pionero, en otras palabras, para levantar, para edificar, para restaurar, para establecer nuevas obras y nuevos líderes. Nosotros ahora vamos a Honduras pronto, el mes que viene, y vamos a ver unos pastores jovencitos que comenzaron una obra. No sé si están ellos conectados. Yo le había enviado el pin porque también tienen culto hoy, pero queremos ver cómo los podemos ayudar para levantarlos. Y esa es nuestra función apostólica: restaurar, levantar, dirigir y ayudar a otros. ¿A cambio de qué? De nada, de que cumplan el propósito que Dios ha destinado para ellos. Amén. El apóstol es alguien que es pionero, pero el profeta es alguien, escuchen bien,
que habla la palabra de Dios para inspirar. Tres cosas hace el profeta: te inspira, te corrige y te motiva. El profeta inspira, corrige y motiva. Amén. El evangelista, aquellos que le apasiona el evangelismo, es alguien que comparte a Cristo con otras personas fuera de su ámbito y entrena a otros para que hagan lo mismo. Cuando tú caminas en el ministerio evangelístico, por lo menos Dayana, que el compañero de Dayana es evangelista, él tiene que saber, en el caso de él, que su ministerio es poder ganar gente, prepararlos y enseñarlos a hacer lo mismo que él está haciendo. El líder que es maduro, el líder que tiene diseño, el líder que tiene formación, automáticamente identifica y prepara para que hagan lo mismo o mejor. Nunca un buen líder tiene que frustrarse porque a quien tú enseñas haga mejor que tú. Pero dale gloria a Dios, dale gracias a Dios que quien tú enseñas y hace mejor que tú es porque ha sido buen alumno y está aprendiendo bien. Amén. El pastor, ¿cuál es la función del pastor? La función del pastor es alguien que guía y guarda al pueblo de Dios mientras sirven. La función de un pastor es, el pastor es el que acaricia, el que abraza, es el que siempre te está mimando. Bueno, algunos son estrictos, pero la mayoría de los pastores son los que ven a los líderes o a los miembros o a las personas que tienen como ovejas de ellos y las tratan de guiar para enseñarla y prepararla para que estas personas se sientan bien, y es el que está continuamente dándole alto mantenimiento. Escuchen bien, los pastores tienen que estar continuamente dándole alto mantenimiento al liderazgo, alto mantenimiento a los discípulos, alto mantenimiento a los miembros que llegan, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha gente no valorizan el trabajo de un pastor o de una pastora, y el pastor y la pastora tienen un gran reto, y especialmente en este tiempo, y un reto bien fuerte por la situación que está viviendo ahora mismo el mundo. Pero sin embargo, el pastor tiene que hacer lo que tiene que hacer para poderlos atraer, sanarlos, restaurarlos y poder ubicarlos. El maestro, de las funciones que más me apasiona a mí, el maestro es alguien que entrena al pueblo de Dios en la verdad. Escuchen bien, un maestro de Dios nunca te va a confundir. Y ojo a esto, porque he estado hablando con muchos pastores, apóstoles, porque hoy en día hay un mover por ahí de maestros que lo que están es confundiendo a todo el mundo. Cuando tú tienes un fundamento sólido de la palabra, tú sabes que tienes un principio y tienes una dirección, y no te dejes confundir. Un buen maestro no confunde, un buen maestro trae la verdad, un buen maestro enseña a otros, y un buen maestro aprende a hacer lo mismo que enseña. Amén. Y para ir cerrando ya, quiero que vayan rapidito conmigo al libro de Efesios 4:16, del 11 al 16, para tener claro lo que estamos hablando en este día, porque es importante que nosotros entendamos, porque hay gente que dicen, no, ya no existen apóstoles, ya no existe esto y lo otro, y yo me pasó eso en un lugar que fui a predicar, y ellos no estaban de acuerdo con el apostolado, pero me invitaron a mí. Pregúntenme a mí si yo entiendo eso. Me invitan a mí a predicarle que soy un apóstol, pero no creen en los apóstoles. ¿Entienden? Entonces yo, como sabía el lugar donde estaba metiéndome, conocía su doctrina, conocía los fundamentos de los que se movían, pues yo lo primero que hice fue, le dije, le voy a enseñar unos principios, pero antes de enseñarle quiero que abran la Biblia en el libro de Efesios 4:11 al 16. Y cuando ellos lo abrieron, le dije, la primera página donde dicen el mismo constituyó, quiero que la arranquemos todo de la Biblia a la misma vez. Y ellos abrieron los dos ojos así de grandes, porque ustedes no están de acuerdo, yo estoy de acuerdo, ustedes son mayoría, pues para estar en unánime,
pues vamos a cortar esa página y no hablamos del ministerio apostólico y profético. ¿Me sigue? Porque el ministerio apostólico y profético no es algo establecido por hombres, fue el mismo Jesús, el mismo Dios que lo estableció. Mire lo que dice Efesios 11, Efesios 4:11. Dice, en él, mira qué interesante, en él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Por qué Jesús, por qué el apóstol Pablo habla esto? Miren lo que dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tú y yo nos tenemos que convertir en edificadores del cuerpo de Cristo. El versículo 13 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños. Escuchen bien, fluctuantes, llevados por doctrinas de todo viento y doctrina por estrategas de hombres que para engañarnos emplean con astucia la arismaña de errores. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado, unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciban su crecimiento para la edificación. Dice, entonces, ya voy cerrando porque no, esta clase la vamos a seguir después. La semana que viene le pedí a mi hija, que hace tiempo que no escucho, pastora Radaiza, que nos enseñe para también tomarme un break y que ustedes no se cansen mucho de mí. Amén. Pero después yo continúo esta clase de lo que es el ministerio apostólico y profético. Escuchen bien, es importante que tú aprendas qué lugar tú tienes en este reino. Amén. Que tú entiendas que tú estás hoy aquí porque Dios estableció en nuestra vida profetas, apóstoles, evangelistas, maestros y pastores. Amén. Que cada uno de ellos tiene una función y cada uno de ellos importante. Escuchen bien, esta mano tiene 5 dedos. Amén. Quizá tuve uno más pequeño que otro, pero todos son importantes y todos juntos crean una función de fuerza. Cuando tú cierras tu puño, tú no puedes cerrar tu puño con un dedo así, porque no estás cerrando el puño, estás cerrando la mano, ni tampoco así ni así. Para tú cerrar tu puño, tú tienes que unir el equipo completo quíntuple y unirlos y cerrarlos para que hagan ¿qué? Fuerza. Y juntos tenemos más poder y somos más que cualquier otra cosa. Amén. So, cerrando esto, Efesios, lo voy a dejar, le voy a decir esto para dejarlo y después seguimos. Efesios 4, 11 muestra el equipo escuchen bien, muestra el equipo del gobierno de Dios en función con cada ministerio y su función correspondiente. Por el ejercicio de cada uno de los 5 ministerios, el cuerpo, la iglesia, recibe la capacidad, la unción, la impartición, el adiestramiento para alcanzar los objetivos de Dios. Amén. Con eso lo dejo. El ministerio quíntuple, el ministerio apostólico, es importante en tu vida. Es importante que tú tengas tu apóstol, es importante que tú tengas el profeta, es importante que tengas el maestro, el evangelista, es importante que tengas el pastor. Todos juntos creamos la fuerza. Amén.
Siempre entiende que no compite este dedo con este, ni este con otro, que juntos completamos la fuerza de Dios en esta tierra. Amén. Solo dejo con eso. Voy a ir cerrando ya. Quiero que cualquier pregunta que usted tenga, por favor, usted la haga ahora. No se vaya con dudas, porque para eso estamos en Se frizó, papá. Se le frizó. Me fue la luz. Aleluya. Dos veces ya se fue la luz. Me imagino que él está tratando a ver de reconectar. Wow, qué fuerte. Esto es lo que está pasando acá en Puerto Rico últimamente, así Yeah. que está la cosita bastante fuertecita acá en Puerto Rico. Seguimos orando, hay dificultad con un transmisor, creo que es que le llaman a eso, Sí. transformador. Hay mucha gente sin electricidad, hay gente mayores de edad que están falleciendo a causa de que no tienen electricidad, no pueden tener sus equipos médicos. Sé que sigamos orando, ¿verdad? Por esta situación acá en Puerto Rico. Esto está bastante fuerte y serio. Ahí de nuevo volvió, así es que vamos a ver si se puede conectar el apóstol, mis amores, ¿ok? Gracias. Alguien llegó a terminar de copiar la parte que dice el profeta es alguien que habla para inspirar y corregir, que me puedan decir lo último. Eso era lo que yo le iba a preguntar. Por alguna razón, todos me escuchan, Sí. porque él acá no Sí. tiene conexión, so él les va a hablar de aquí. Ok. Espérate. Me pone así. Aleluya. Qué lindo verlos de nuevo. Yo sé, ¿cómo es posible que yo no soy el maestro y no tengo conexión ni veo a nadie y el apóstol está allá y los tiene a todos? ¿Cómo es eso? Pero anyway, cierro con esto. Sé que se cayó la comunicación cuando estaba hablando de esto, que es lo que quiero para cerrar. El versículo 12 de Efesios, del que estaba hablando, tiene tres cosas importantes. Yo quiero que tú las apuntes y ya de ahí, entonces ya continuamos, no la próxima clase, porque la próxima clase la tiene mi hija pastora Jadaísa, ella tiene el tema libre, pero tres cosas que aprendemos del versículo 12 es, número uno, que es para edificar, dice a fin o para perfeccionar. Primero, la característica de lo que el apóstol dice es que dice que es a fin o es para edificar. La número dos que él dice es para la obra del ministerio o el servicio. Y la número tres, para la edificación del cuerpo. Tres cosas importantes que
el apóstol Pablo nos habla en el libro de Efesios y con la que cerramos esta clase hoy de lo que cómo funciona el ministerio apostólico y profético hasta la próxima semana, que entonces continuamos con la clase de formación, diseño y de lo que es carácter. Amén. Los ¿Cuál es amo, la los número 3, bendigo. apóstol? La primera a fin está en el versículo 12 de Efesios 4. Ok. A fin de o para perfeccionar. Ajá. La número Dos. 2 es para la obra del ministerio. ¿Ok? Perfecto. Porque Dios creó el ministerio quíntuple. Porque Dios Ajá. creó apóstoles, profetas, evangelistas. Él te lo explica en el versículo 12, que es con la intención de perfeccionar a los santos, es con la intención de la obra del ministerio, que es el servicio, y es con la intención de la perfección o la educación del cuerpo, que es Cristo. Tres cosas importantísimas que tenemos que tener. Amén. Los amo, los bendigo. ¿Alguna pregunta, por favor? Si tienen alguna pregunta, déjenme saber antes de que nos despidamos. Papá, Dime, hija. cuando se estaba hablando de los diferentes ministerios, ¿verdad? Que estaba lo que se estaba hablando del apóstol, el profeta, evangelista, pastor y maestro. Tanto yo como la profeta María no terminamos de copiar lo último que dice: el profeta es alguien que habla para inspirar, corregir, y ahí Ok, me quedé. te No sé si te lo digo tenga- ahora. Te lo digo ahora. El profeta es alguien que habla la palabra de Dios para inspirar, corregir y motivar y también confrontar. Porque está lo que es la corrección y está lo que es el confrontamiento. Entonces tú vas a ver que el ministerio profético viene a confrontar, viene a corregirte, pero también viene a motivarte. Amén. Esa es, y también te inspira. Importante. ¿Alguna otra más? El maestro es alguien que entrena. El maestro es alguien que entrena al pueblo de Dios en la verdad y y enseña a otros a hacer lo mismo, igual que el evangelista. Todos estos 5 ministerios que hemos tocado, todos tienen que tener esa característica de enseñar a otros. Tanto yo como apóstol, profeta, su madre y cada uno de los que tenemos aquí, tenemos que identificar otra gente, ayudarlos a crecer y inspirarlos y a la misma vez dejarlo que ellos también se desarrollen. Amén. ¿Alguna otra? Tengo mucha información de esto, pero no los quiero llenar mucho porque este tema no lo habíamos tocado en sí así de lleno como el ministerio apostólico y profético. Hemos tocado todos los temas, pero no este. Por eso le pregunto, si hay alguna pregunta, no se quede con duda, pregúntenos y nosotros, por lo menos yo le puedo decir ahora. Ya acuérdense que vamos para Honduras, vamos a estar allá, vamos a conocer a los pastores jovencitos que están por ahí, yo creo, y, y vamos a seguir trabajando en el ministerio, ¿ok? Pastora Radaísa, algo que tú quieras decir, hija mía. Y de una vez, cualquier cosa, no, si nadie va a decir nada, nos despide en oración. O yo no sé si Janet quiere decir algo. No, I was just going to ask you, Father, the last 3 that you gave, I need the first one still, la primera. De las Lo últimas último, que tú nos diste, 3, sí. eso está en Efesios 12, ¿verdad? no. 12, Chapter 4, verse 12. verse 12. Okay, I'll Ahí look te it up. da las características, de por qué es que el ministerio apostólico y profético está. Es para perfeccionar a los santos y es Oh, para la obra del ministerio, to work in the ministry, okay. servir, y es para la edificación, Pastora Raiza, como tú dices, la edificación del cuerpo. To edify perfection in the body, maybe? Yes, you got it. Okay. You All right. got it. Yes. Okay. So, all right.
Eso, pastora Jadaísa. Muy importante entender las funciones de cada uno de ellos, muy importante que estemos claros y que sepamos nuestro lugar, nuestro llamado, las responsabilidades que tenemos con el ministerio, entender la iglesia y entender el ministerio profético. Me está ayudando bastante porque lo estoy viendo de una forma muy detallada. Se está escuchando otra voz, perdón. Y aparentemente son los de Honduras que están. Del ministerio, porque el padre que ama corrige. Sí. Y hombres. Hello, ¿me escuchan? Dile, hija. Can't overhear it. Ya. Va a pedir a los pastores de Honduras que pongan un momentito para que así la pastora Jadaísa pueda terminar lo que iba a decir. Sí, estaba diciendo que es muy importante que entendamos las funciones de cada uno y de la forma que Padre lo está No puedo, yo no puedo, como estoy en la computadora, no puedo ponerle mute yo acá. Déjame ver cómo. Si la gente adora a Dios. Háblales a ver si te escuchan. Pastor. Dale. Sí, le decía que es muy importante entender la posición, la responsabilidad de cada llamado y también que la forma en que Padre lo está explicando es una forma muy detallada, muy diminuta, de una forma que nosotros podemos entenderlo claramente y sencillamente. Y es importante que nosotros sepamos y entendamos nuestro llamado y la responsabilidad que tenemos. Tenemos un lugar, no solamente una línea de quedarnos estancados, sino también de preparar a otros. Así que yo he sido muy edificada en esta clase y quiero más y continuar aprendiendo. Muy edificante, de verdad que sí. Amén, amén. Pues hija, hazte una oración para despedirnos de una vez. Amén. Padre, estamos en tus manos, en tu presencia, Señor. Cada uno de los que estamos presentes, Señor, dándote gracias por esta clase, dándote gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por nuestros apóstoles, Señor. Padre Santo, por los ministros, Señor, que estamos presentes, Señor, en esta clase, pidiéndote, Señor, que cada vez, Padre Santo, que entramos a esta clase, Padre, para edificar, para aprender, Señor, pongamos en práctica todo lo que estamos aprendiendo, Señor. Te damos gracias por este día, por la clase, te damos gracias, Señor, por mis hermanos. Te doy las gracias, Señor, porque estás presente, pidiéndote, Padre, que mire cada petición que está, Señor, en sus corazones, Padre amado. Y dándote gracias, Señor, Padre Santo, porque sabemos que tú te glorificas de una manera especial en nosotros, Padre amado. Que cada uno de los que estamos presentes puedan descansar, dormir en paz, Señor. Que podamos meditar, Señor, en la palabra que hemos recibido en esta noche, Padre. Dándote gloria y exaltándote en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me Amén, amén. Los amo, mis niños amados. Nos vemos el próximo jueves y nos mantenemos en sintonía. Acuérdense. Bendiciones. Amén. Amén.